Bien, ahí está nuestro estudio para el día de hoy, mis hermanos. Estamos a martes 28 de abril. Martes 28 de abril. Y allí está el título de la lección para el día de hoy, mis hermanos. Eh, Me gustaría si vamos todos, ¿cierto? Colaborando, participando con los comentarios, con las preguntas, ¿cierto? Pero especialmente ahora para saber qué me están leyendo, a ver si alguien me puede leer el título de la lección. Yo no sé si está bien el tamaño de la letra, si lo pueden ver bien, si no, lo puedo cambiar. ¿Qué dice allí el título de la lección? El estudio profundo de la Biblia. Muchas gracias, hermanita Francisca. ¿Se ve bien la letra, mis hermanos? Sí, aunque chiquito, pero uno lo lee con los lentes. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más. ¿Me permiten un segundito? Ya, ahí está. Vamos a ver si ahí se ve mejor, ¿cierto? El estudio profundo de la Biblia. Eso dice el título de nuestra lección el día de hoy. ¿A qué se referirá con un estudio profundo de la Biblia? Sabemos que debemos estudiar la Biblia, ¿cierto? Pero dice aquí que debemos estudiarla en profundidad. ¿A qué se estará refiriendo este título, mis hermanos? Prendan su micrófono, hagan sus comentarios, mis hermanos, o sus preguntas respecto de este mismo título. Hermana Mónica, buenos días. Hermanito Marcelino, buenos días. Buenos días con todos, hermano. Para la semana el título llevaba ¿Cómo estudiar la Biblia? El día domingo hemos dicho el tiempo. El tiempo correcto es la primera hora, la mejor hora dedicada al Señor. Ahora, lugar. Ayer creo que hemos hablado del lugar. Sí, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, elegía un lugar. Generalmente era un lugar apacible, lugar tranquilo, de paz, donde nadie le molestara como el bullicio de la ciudad, todo ello alejado de ello. Dios y su Hijo. Es bueno elegir un lugar así, pero si no, el lugar que estamos allí está bien. Ahora, hoy habla sobre el estudio profundo de la Biblia. ¿Qué quiere decir profundo? Profundo quiere decir, eh, no sé, ayer creo que hemos leído, anteayer, que decía, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo vamos a usar bien la palabra de verdad si no lo estudiamos a conciencia? Usando todo nuestro conocimiento, todas nuestras capacidades, todas nuestras habilidades. Y para eso me emociona ver a la hermana, una hermana llamada Carmen. Lo visité el sábado y estaba en una mesita allí, su Biblia, el Espíritu de Profecía, lapiceritos de todo color, una regla, cosas así. Y ella con toda reverencia estudiando la palabra de Dios. Los sábados le dedico yo a estudiar la palabra de Dios. Qué bueno. Eso es a conciencia, pero para ello eh, es importante la oración. Cuando oramos pedimos que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas la palabra de Dios, ese mismo Espíritu nos ayuda a entender, a discernir en nuestra investigación. Y dice, los bereanos eran así, tenían ese espíritu, más que de los de Tesalónica. Dice, iban a su casa, se reunían nuevamente y sacaban los rollos a disposición que tenían. Y lo que habían estudiado, escuchado de Pablo, ¿no es cierto? Seguramente se anotaban y, y,
confrontaban si estas cosas eran verdad o no. Y eso es importante. Yo elegí para esta mañana Isaías 43, 1 y 2. Ojalá si ustedes estuvieran, si en la pantalla nos puede ayudar, vamos a investigar. Supongamos que estos dos versículos serían nuestra investigación para esta mañana a profundidad. No vamos a leer todo un capítulo, solamente dos versículos. Isaías, Nos va a ¿cuánto, ayudar. hermano? Isaías 43, 1 y 2. Isaías capítulo 43, 1 y 2. Por lo menos yo elegí ese para, porque cualquier parte de la Biblia es una luz, es un pan para poder nosotros investigar, alimentarnos de ella. Y para cada día tenemos pues mucha cantidad. Ya 43, 1 y 2. ¿Encontró, hermana? ¿O alguien puede leerlo? Ahí está, hermano, en la pantalla. Léalo, por favor, yo no lo veo. Dice, así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy Está el ahí Señor nomás. tu Dios. Ah, ya, ¿están dos? Ya, Hasta el listo, 2 nomás, porque ya. si vamos, nos va a deber llevar mucho tiempo. Mira, ahora dice, no es mañana, ahora, en este momento, precisamente en este momento que son aquí en Chile, una hora diferente, 6:18, en Perú debe ser 5:18. Así dice quién, Dios nuestro, creador, creador tuyo. Ahora, cuando ya dice persona, entonces pon tu nombre. Ahí puedes poner Mónica o Marcelino, Manuel, no sé quiénes estamos acá. Cada uno ponemos nuestro nombre. Y formador tuyo nos formó Dios. Y nuevamente tu nombre allí. No temas, no tengas temor, no tienes que asustarte, te está diciendo, porque yo te redimí. Redimir es salvó, nos ha salvado, nos ha declarado justo de lo que estábamos injustos. Te puso nombre, ese nombre que te llamas. Dios lo inspiró a nuestros padres para que nos ponga ese nombre. Mío eres tú, pertenecemos a Dios en forma personal. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si algún momento tienes que cruzar un río, no tenemos que tener miedo, tenemos que confiar en Dios. Recuerdo en la mente de un colportor, estaba cruzando un río, no conocía ese río, tenía libros a la espalda, no tenía que mojarlo. Se quitó oh, la ropita que llevaba, amarró los libros, lo puso en su cabeza, pero a los lados encontró dos palos y, con esos palos agarrados a un costado, por otro lado otro costado, y los libros en su cabeza arriba, empezó a caminar al río. Caminó de tal manera que el agua subía a la cintura, subía al pecho, subía a la garganta, ya estaba allí. Hay un momento en que sus pies estaban en el aire, solamente los palos empezaban a caminar. Dios está haciendo ese milagro. Y él solamente se agarraba de los palos y los palos daban pasos, hasta que llegó al otro lado y sus pies, pie firme, tiró al suelo, los libros no se mojaron y se arrodilló, oró a Dios. Y así pasó. Cosas que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Cuando Dios promete algo es porque lo va a cumplir y lo cumple en nuestras vidas. Cuando pases por las aguas, estamos en el 2, no, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos,
no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Se acuerdan de los tres amigos en el horno ardiente? No se quemó absolutamente ni un pelo, ni su ropa olía a algo quemado. Eso es Dios. A veces no, nosotros escuchamos predicar, los malos van a ir al infierno a arder y los buenos al cielo. En cambio, la Biblia dice todo lo contrario. Es verdad, los malos con el fuego van a ser quemados un rato hasta que desaparecen, ríe nuevamente esta tierra va a ser renovado y entregado para los fieles. Pero la Biblia dice, ¿quién habitará con el fuego eterno, con el fuego ardiente? Ah, el espíritu manso, el que aparta sus oídos para hacer mal, es presuroso sus pies para correr y escaparse del pecado. Ellos habitarán con el Dios, que es fuego ardiente. Entonces, los que somos de ese espíritu estamos siendo corregidos con todas las pruebas que vivimos en esta tierra. Todas nuestras escorias, nuestra fealdad de carácter van siendo pulidos a semejanza del Señor Jesús. Ellos habitarán con el Señor. Entonces, cuando pases por fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Esa es la promesa de Dios. Si Dios lo dijo, no miente. Entonces, alguito hemos podido encontrar enseñanzas en estos dos versículos. Si lo anotas, si lo subrayas, si lo escribes con grandes letras en una cartulina, lo pegas en tu pared de tu puerta, ese estudio será completo. Tus visitas que entren a tu casa leerán eso, serán predicados sin que tu boca hable palabra alguna. Un día, hace 45 años atrás, visité la casa de un hermano llamado Juan Paredes. Me han dicho que vivía por ese lugar. Entré por la puerta y habían en todas partes textos de memoria, a colores bien lindos escritos. Leía, leía, leía. Estoy siendo predicada por la casa. Así debería estar nuestra casa. Que Dios nos bendiga, hermanos. Ven, hermano Marcelino. Bueno, aquí nuestro hermano Marcelino nos ha dicho una forma de poder profundizar en el estudio de la palabra. Yo recuerdo cuando él me decía, cierto, allí en un cuadernito, anote, mi hermana. Hay distintas formas de poder profundizar en el estudio de la Biblia. Hermanos, recordar que profundizar en la Biblia es escarbar, es sacar esos tesoros que el Señor tiene para nosotros y aplicarlos en nuestra vida. Lo que decía el hermano, había un tesoro, ¿cierto? Entender que Dios, soy de Dios, le pertenezco, que Él me hizo, soy su criatura, ¿cierto? Él me puso nombre. De hecho, todos tenemos un nombre especial que vamos a conocer cuando estemos allá en el cielo. Y también decía, ¿cierto?, acerca del cuidado y la protección de Dios, que eso nos anima y nos da esperanza en el día. O sea, si nosotros vamos guardando ese versículo y vamos meditando en él, eh, podemos estar confiados este día sabiendo que el Señor cuida de nosotros. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Pero vamos a estudiar aquí lo que nos dice el estudio de la escuela sabática. Dice, aunque no es necesario ser un erudito para estudiar la Biblia, ¿qué es ser un erudito? ¿Qué es un erudito, mis hermanos? Erudito es un experto, ¿cierto? Aquí me está soplando mi esposo. Aunque no es necesario ser un experto para estudiar la Biblia, ¿cómo puedes hacerlo en profundidad? Hermanos, nosotros no necesitamos ser teólogos para estudiar la Biblia, porque la Biblia está a disposición de todos. Y, claro, se explica a sí misma y está a disposición de todos los humildes de corazón, aquellos que quieren entenderla. Y el primer paso que debemos dar, lo primero que debemos hacer para poder estudiar es orar. Lo primero es orar, orar a Dios con sencillez, con humildad y rogarle a Él que nos muestre y nos
podamos entender, nos revele su palabra, ¿ya? Él es quien nos ilumina a través de su Santo Espíritu, ¿cierto? Eh, es la única forma, porque como hemos dicho antes, hay mucha gente que se piensa sabia en este mundo y que ha leído la Biblia de un lado a otro, pero sus vidas no han cambiado. Si no ha sido así es porque no lo han hecho con un espíritu, ¿cierto? De querer ser cambiados, de querer que Dios hable al corazón. Entonces, recordar que la palabra es viva y eficaz, debe cambiar nuestra vida, nuestra conducta. Ya dice aquí entonces, lo primero que debemos hacer para estudiar la palabra de Dios es orar, es reconocer nuestra necesidad de Dios, ¿cierto? De ir allí primero a ese escondite que tenemos con nuestro Señor, donde podemos estar en intimidad con Él. Dice que es imposible exagerar la importancia de la oración como parte de estudio de la Biblia. O sea, es algo que debemos hacer sí o sí, ¿ya? Y vamos a exagerar en la importancia porque es muy, pero muy necesaria. Dice Elena de White que no estamos solos cuando leemos la Biblia. Al invitar al Espíritu Santo a ser nuestro guía, rechazamos todas las distracciones y el enemigo huye. Porque sí o no, mis hermanos, cuando queremos estudiar la Biblia, hay cualquier distracción, que el ruido, que alguien viene, que pasa algo en ese momento, ¿cierto? Y nos distrae de lo que nosotros queremos hacer. Dice aquí el espíritu de profecía, nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Nunca, nunca, mis hermanos. Y orar con un corazón dispuesto, también mi hermano, como les decía antes, un corazón humilde, dispuesto, ¿ya? Para escuchar la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Porque sí, hay gente que desea sacar cosas de la Biblia, ¿cierto? Pero al no estudiarla con un espíritu como con buena intención de estudiar y obedecer lo que dice la palabra de Dios, sacan de contexto muchas enseñanzas e incluso hacen doctrinas de aquellas cosas que sacan de contexto. Hay muchos ejemplos, ¿cierto? Cuando eh, de repente ciertas personas, ciertos cristianos nos dicen, oye, ¿por qué ustedes no comen chanchos? El Señor dice allí en su palabra que lo limpió todo. Cuando hace descender el lienzo y le dice a Pedro que mate y coma, allí habían un montón de animales inmundos. Y otra cosa, ¿cierto? Que Pablo dice que también que había que orar y que con la oración estaba todo bendecido. O sea, que podíamos comer de todo, pero sacamos de contexto lo que está diciendo la palabra del Señor. Si lo hacemos con un espíritu inmundo que de verdad no quiere ser cambiado, claramente se nos van a mostrar cosas que a lo mejor eh, pueden ser mal interpretadas. Y es por eso la importancia de la oración y de la compañía del Espíritu Santo cuando hagamos nuestro estudio de la palabra. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto que estamos estudiando aquí, mis hermanitos? Acerca de la importancia de la oración al estudiar. Bien, vamos a continuar entonces. Luego, ¿cierto? De orar, debemos leer y escribir. Y aquí se nos va a decir, me imagino yo, lo importante que es escribir cuando nosotros estamos estudiando, ¿ah? Cuando les enseñan bueno, yo le digo a mi hija siempre que al estudiar ella vaya escribiendo las cosas más importantes porque le van a quedar más en su cabeza. O sea, es estudiar como doble, ¿ah? Dice aquí, leer y escribir podría decirse que la acción de escribir marca la diferencia entre la mera lectura de la Biblia y su estudio, porque una cosa es leerla y la otra cosa es estudiarla. Cuando nosotros estudiamos, ¿cierto? Y recalcamos las cosas más importantes, las guardamos, ¿cierto? Para volver a leerlas nuevamente y
como dije, quedan más grabadas en nuestra cabeza. Dice aquí que escribir nos ayuda a desacelerar nuestros pensamientos. Es decir, nos vamos pasando rápido, rápido el pensamiento y que se nos vayan al tiro, que nos entre por una oreja, como dicen por allí, y nos salga por la otra. Es para que nos quede allí en la cabeza, ¿ya? Nos ayuda a reflexionar acerca de la palabra de Dios y a interactuar con ella a un ritmo que permite la observación, la interpretación, la aplicación y el compromiso. Y vamos a ir uno por uno. eh, Nos permite interactuar. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, y como lo estábamos haciendo hace un momento, nosotros permitimos que Dios nos hable. Por ejemplo, cuando allí, cierto, se le dice a Jacob, tú eres mi hijo, yo te he hecho, yo te he creado. Ah, nosotros meditamos y Dios nos habla, nos dice, eres mi hijo. Qué importante, qué hermoso y maravilloso es sentirlo de verdad en nuestro corazón, mis hermanos, que somos hijos de Dios, porque a veces lo hablamos, lo pronunciamos, pero no está en nuestro corazón ese sentimiento. Entonces, dice aquí que interactuar con la palabra, poner mi nombre allí, es para mí lo que está escrito, ¿ya? Y bueno, este ritmo, en la medida porque vamos escribiendo, nos permite la observación, nos permite ver cosas que a lo mejor no habíamos visto en ese versículo. A lo mejor me está diciendo más cosas. Allí nuestro hermano decía, cierto, por ejemplo, que decía que las aguas no lo anegarían. Y a lo mejor no es solamente algo físico como le ocurrió a este colportor, ¿cierto? De que realmente el Señor lo salvó de las aguas. No es algo físico solamente cuando el Señor abre las aguas allí en el Mar Rojo, sino que también tiene que ver con algo espiritual. ¿Ah? Cuando hablamos de aguas, de repente hablamos de tumulto, de gente, de gentío. Que el Señor también nos libra de esas cosas, de repente de ahogarnos en este mundo. Cuando habla del fuego, ¿cierto? También habla podríamos decir que nos libra del fuego eterno. ¿Ah? Del fuego con el que van a ser eliminados todos los pecadores. Entonces, claramente el Señor, o sea, podemos ir buscando y pensando bien a qué se refiere, y el Señor a cada uno le hablará conforme a la necesidad que tiene en ese día. Dice también la interpretación, justamente lo que estábamos haciendo. Hay distintas interpretaciones de un mismo texto. Podemos verlo de manera literal, podemos verlo de manera espiritual, pero dependiendo del contexto que está allí, en la palabra de Dios, Él nos va a ir mostrando. En, en el libro de Daniel, por ejemplo, especialmente cuando se habla acerca eh, de los reinos que habían, ¿cierto?, en la estatua de Nabucodonosor. Todo eso es literal, mis hermanos. Todo eso se cumplió literalmente. Entonces, claramente decimos, es que no hay que tomar las cosas literalmente. Sí, hay cosas que son literalmente, que son parte de la historia de este mundo. Y están allí, ¿cierto?, para que nosotros entendamos primero que Dios es Dios, que Él todo lo sabe, que para Él no hay nada escondido, ¿cierto? Y que todo lo que Él dice se cumple. Como pasa allí en el libro de Daniel y que nos podemos maravillar, mis hermanos, y muchos nos hemos convertido por la palabra que sale allí escrita. Entonces, claro, hay una interpretación que puede ser distinta dependiendo del lector y dependiendo del contexto en el que se esté marcando esa lectura. Luego dice la aplicación. ¿Cómo lo puedo aplicar yo en mi vida? Usted dice, ¿cómo puedo aplicar yo esto de estos reinos que se cumplen eh, eh, en el mundo si es algo literal? ¿Cómo lo puedo aplicar yo a mi vida? Y puedo pensar, claro, que Dios es Dios soberano, que Dios es Dios fiel, porque todo lo que dijo se cumplió. ¿Ah? Que todo lo que viene escrito a continuación, ¿cierto? Que dice que va a pasar hasta el fin del mundo, se va a cumplir porque Dios cumplió ya en una parte, ¿cierto? Lo que dijo, y entonces va a ser fiel a cumplir todo lo demás también. Entonces, eso yo lo puedo aplicar a mi vida, mis hermanos.
porque si Dios cumple esas cosas, todo lo que está escrito allí también lo va a cumplir. Cuando hay promesas tan maravillosas como lo que leíamos hace un momento, de que Él nos iba a cuidar, ¿cierto? Y nos iba a librar del peligro, y no solamente de peligros físicos, como decía el versículo allí, sino que de otros tipos de peligros también, ¿cierto? Cuando la gente nos quiere atacar, cuando el enemigo usa personas o instrumentos que nos quieren hacer daño. Y luego dice el compromiso, mis hermanos. Por lo general, la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones, a hacer compromisos con Dios. Si nosotros nos damos cuenta de que la palabra de Dios, en este caso, por ejemplo, el versículo que estaba mostrando mi hermano, ¿cierto? Donde Dios promete el cuidado a sus hijos, y yo en algún momento he dudado de esa protección de Dios, mi compromiso puede ser confiar más en su cuidado, en su amor, en que soy su hijo y que Él me cuida como cuida un padre a un hijo. Entonces, claramente, leer y escribir van allí juntitos y aportan muchísimo más al estudio de la palabra que si solamente leyéramos, mis hermanos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de esta parte de la lección? Prenda su micrófono, Sí, hermanito. hermanos, buenos días. Buen Sí, día. pues esto de hermanitos de orar es importante, ¿no? ¿Qué pasa si no oramos? No, o sea, no pedimos la dirección, ¿no? Del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, o Dios, ¿no? Entonces, no podemos ser autosuficientes, no vamos a entender, nos vamos a confundir, mm, no como, bueno. En realidad no nos va a hacer bien. El estudiar la palabra de Dios sin la dirección de Dios, no nos vamos a equivocar. O lo otro es de no el escribir. Escribir, como se ha recalcado, hermanos, cuando escribimos alguna cosa, entonces ahí podemos meditar. O sea, cuando yo estoy ahí también dirigiendo o no el estudio, cuando estoy leyendo así, participan y yo escribo lo que están diciendo, ¿no? Está diciendo la hermana Mónica, el hermano Marcelo, dice, bueno, dice, con los puntos importantes, ¿no? Anota. Y eso me hace meditar, me hace reflexionar, no como dice allí, interactúas, puedes interactuar con el hermano que está diciendo, hablando, como dice ahí, ¿no? eh, puedes tú interactuar, puedes tú o observas, ¿no? Lo que te está diciendo, ¿no? Puedes entender, estás interpretando de mejor manera, estás entendiendo y también puedes incluso aplicarlo, ¿no? A tu vida, ¿no? Incluso puedes hacer un compromiso. Cuando escribimos, entonces sucede eso. Entonces, ese hábito debemos de tener al estar estudiando, escribir también, ¿no? Tener un papel, la opción de escribir y se fija eso, ¿no? Continúa, hermana, eso es lo que estoy captando. Amén, hermano justo. Muchísimas gracias. Hay muchas formas, ¿cierto?, de poder entender mejor. Y qué bueno, mi hermano, eso que usted dice también de cuando otro hermano está hablando acerca de la palabra también y tomando apuntes, porque eso también nos ayuda a ver un versículo o alguna parte de la Biblia desde otra perspectiva. A veces hay algo que yo no he visto allí, pero el hermano lo vio, ¿cierto? El Espíritu se lo reveló al hermano y entonces también me ha revelado a mí a través del hermano. Dice entonces aquí que la acción de escribir también contribuye a que nuestras ideas inicialmente dispersas sean puestas en orden y terminen volviéndose acciones concretas durante el día. Claramente, ¿cierto? Entendemos algo de una manera, pero después se va poniendo en orden y entendemos claramente lo que el Señor nos quiso decir, ¿ya? Entonces, lo lindo, mis hermanos, cuando nosotros meditamos en oración, cuando nosotros estudiamos la Biblia con oración, es que estas acciones se pueden concretar durante el día en nosotros. Es decir, por ejemplo, si la Biblia nos habla del amor hacia nuestro hermano y nosotros entendimos que debemos amar a nuestro hermano, que debemos ser de una manera y no de otra,
nuestra actitud va a ser diferente con las personas, ¿cierto? Con nuestro prójimo. Y eso es lo importante lo interesante de la Biblia, que no solamente es algo que yo leo, sino que es algo que yo también pongo en práctica después. Me mueve, me motiva a hacer lo que dice allí en su palabra el Señor. Dice, además, es más probable que recordemos algo que hemos escrito. ¿Qué dice aquí? El Salmo 119, del 15 al 16, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mire, aquí hay como un caminito que sigue, ¿cierto? El estudio. Primero, meditar en la palabra, en los mandamientos del Señor, considerar mis caminos, es decir, ¿estoy yo cumpliendo con eso que el Señor dice allí? Porque eso es considerar mis caminos, es escudriñar, es ver, ¿estoy haciéndolo bien yo o lo estoy haciendo mal? Ah, parece que no, porque aquí me dice esto el Señor y yo no estoy haciendo esto. El Señor me dice que yo no sea orgulloso, ay, yo soy orgulloso, tengo mal carácter. Ah, entonces tengo que considerarlo, ¿cierto? Ver y que el espíritu me hable a mí y me diga, oye, sí, te falta cambiar muchas cosas, ¿cierto? Considerar tus caminos, considerar mis caminos. Y luego regocijarme en esos estatutos, agradecer a Dios porque Él me muestra en qué estoy equivocado y qué debo cambiar y no olvidarlo, ¿cierto? No olvidarme de esas palabras para no volver a cometer el mismo error, para no volver a ser más orgulloso, para no tener mal carácter, ¿cierto? Si es eso lo que nos tocó en ese momento. O sea, pueden haber muchas cosas. El Señor nos habla de muchas maneras, porque hay tanto en la Biblia, hay tanto pan, como decía nuestro hermano Marcelino hace un momento. Así que tenemos mucho, mucho de dónde aprender, mis hermanos. Vamos a continuar aquí. Yo no sé si alguien más quiere comentar acerca de este versículo que leímos. Lo dejo allí nuevamente. Sí, algo más, hermanos, eh, un ejemplo, ¿no? Yo, al escuchar a una hermana que es doctora en los consejos, los remedios, por ejemplo, decía, lo que tienes que hacer es hacerte un juguito de beterraga. Tienes que hacer, ¿qué más? Beterraga, decía un poco de apio. Después decía, vas a ponerle zanahoria, ¿no? Zanahoria más. Después, eh, pepino, y después decía un poco de espinaca también. Bueno, yo así mentalmente al principio, y eso está en un video, ¿no? De esta hermana que es doctora, eh, entonces no me recordaba, pues, ¿no? Pero cuando ya escribes, no te olvidas. Está escrito, entonces te olvidaste, entonces lo que está escrito, entonces tú puedes ver, ah, ya tal cosa. Y así. En el caso mío, eso tengo que hacer, ¿no? A veces aquí mi esposa me hace recordar, ¿no? ¿Qué más era? Le digo, ¿qué más era? ¿Qué más era? Pero cuando está escrito, ya pues fijas tu idea, ya no te olvides. Entonces, miras lo que has escrito y ya se fija. Entonces, esa es la virtud, la ventaja de escribir. Al estudiar, escribir un versículo también escribimos, o el mandamiento mismo ya lo tenemos escrito, ya si no lo pintamos, pues yo lo pinto, ¿no? Ahí en mi presentación lo pinto esto y aquello para recordar que es importante eso. Entonces ya se me fija en la mente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estos mandamientos meditaré, eso es meditar, ¿no? Meditas esta palabra, ¿no? ¿Qué significa de repente, ¿no? Busco el diccionario y se me fija, ¿no? Porque estoy profundizando. Entonces ahí considero qué me está diciendo también, ¿no? Camino, como dices, ¿no? Y te regocijas también al poder entender un poco más, ¿no? Y no te vas a olvidar tampoco, ¿no? Como dice el Salmo. Continúa, hermanita, gracias. Amén, hermanito. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Dice aquí, si no puedes escribir, haz la prueba de leer la Biblia en voz alta o escuchar su lectura y eleva luego tus pensamientos a Dios si se trata de una oración.
porque hay muchos devocionales, mis hermanos, que encontramos por allí, muy hermosos, donde se escudriña un versículo y allí nos hablan acerca de ese versículo y al final se hace una oración, ¿cierto? Y muchas veces esa oración nos llega al corazón. eh, entonces dice que también nosotros podemos meditar en ello. Dice, si no puedes escribir, haz la prueba de leer la Biblia en voz alta o escuchar su lectura. Yo recomiendo más, en este caso, como decía aquí hace un momento, escribirla, porque queda más. Dice, y eleva tus pensamientos a Dios como si se tratara de una oración. Luego dice compartir, o sea, primero oramos, luego estudiamos la palabra, ¿ya? Y ahora la compartimos. Cuéntale a alguien lo que has aprendido. Esto lo consolidará en tu mente y animará a la otra persona. Esto es una de las cosas más importantes, mis hermanos, que nosotros podamos compartir lo que hemos aprendido. No quedarnos allí nosotros con eso, con eso que hemos recibido. Primero, dice aquí que lo afirma en nuestra mente, es decir, queda más grabado en nuestra mente. ¿Quién no lo hacía? Yo recuerdo que de repente nos hacían leer un libro en el colegio y yo les contaba a mis compañeras el libro, porque algunas no lo habían leído, y les contaba de qué se trataba a una y a otra, y eso me ayudaba a mí porque me reforzaba más lo que había aprendido antes. Entonces, es importante compartir, mis hermanos, ¿ya? Porque no solamente te ayuda a ti, sino que también esto también animará a la otra persona, dice su palabra. Elige un libro breve de la Biblia para empezar, por ejemplo, Jonás, Marcos, Filipenses o Primera de Juan, y avanza poco a poco. Este es un método sencillo que puedes aplicar a un versículo, a un pasaje o a un capítulo entero. O sea, no solamente a lo mejor ponerte a leer un libro entero de una vez, sino que vamos de a poquito, a lo mejor aquellos que están recién empezando con un versículo y luego a lo mejor te animas a leer más, porque a veces la misma Biblia, como que uno dice, oh, ¿y qué sigue, cierto? Y sigue leyendo, ¿y qué sigue diciendo? Y entonces uno se entusiasma, ¿eh? Pero lo importante y lo interesante de esto es ir aprendiendo, ir aplicando lo que uno va leyendo a la vida, ¿ya? Y si uno no entiende, hermanos, existen concordancias, existen estudios acerca de ciertos libros o ciertos capítulos de la Biblia. Yo ayer estaba leyendo Jueces, estaba leyendo la historia de un hombre que tenía una concubina y resulta de que esa concubina se fue, le fue infiel y él la fue a buscar a donde vivía ella, en la tierra de los benjaminitas, la tierra de Benjamín, y resulta de que allá, cuando llegó, una persona le ofreció el quedarse en su casa porque es lo que se hace, ¿cierto? Porque es peligroso quedarse en la plaza, que es lo que suele hacer la gente cuando no tiene dónde quedarse. Entonces lo llevó y le pasó a él lo mismo que le pasó a Los Ángeles cuando fueron a Sodoma, que los hombres de la ciudad fueron para allá porque querían conocerlo. Entonces el hombre dice lo mismo que dijo Lot en ese momento, que él tenía dos hijas vírgenes, y en este caso él tenía su concubina, a la que igual la había recuperado y se iba a llevar de vuelta, y el hombre le ofreció el mismo hombre, el dueño de la concubina, ¿cierto? Sacó a la concubina hacia afuera y los hombres abusaron de ella toda la noche. O sea, yo partí leyendo un texto y me fui hacia atrás, era el capítulo 19 de Jueces, yo estaba leyendo el 21 y me llamó la atención algo que decía ahí que no entendía y me fui hacia atrás y leí toda esa historia hasta el versículo 21. Entonces, claro, uno se va de repente entusiasmando con la lectura, pero yo no entendía qué significaba todo eso.
Entonces busqué allí concordancia y traté de buscar algo que me explicara de qué se trataba todo eso. Y claro, en el tiempo de Israel, cuando ya las tribus se habían dividido, los de Benjamín habían seguido un mal camino. Y resulta de que los de Judá ya no los aceptaban. Y entonces, lamentablemente, al apartarse del camino de Dios, ellos habían adquirido hábitos y malas costumbres de los otros pueblos. Imagínense que llegar a ese punto como los de Sodoma y Gomorra. Entonces, a tal punto la perversión, y es hasta allí donde nos lleva la separación con Dios, mis hermanos. Los de Judá todavía estaban eh, en búsqueda o todavía seguían las indicaciones de Dios, porque todavía estaba allí Fitness como sacerdote, y ellos todavía consultaban a Dios, a pesar de que en ese momento no existía rey en Judá. Ellos todavía consultaban allí a Dios, pero no así los de Benjamín, que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué enseñanza, qué aplicación yo sacaba para mi vida? Claro, de que el apartarnos de Dios nos puede llevar a los lugares más sucios, a hacer las cosas más horrendas delante de los ojos de Dios. Entonces, bueno, eso es de repente cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos podemos entusiasmar y ir mucho más allá. De repente empezar con un versículo y a veces terminamos leyendo el libro entero porque nos atrapa. Y así es la palabra del Señor, ¿cierto? Nos atrapa porque quiere que aprendamos, quiere que entendamos cosas que a lo mejor no habíamos visto antes. Si nosotros vemos ese capítulo, la verdad es que es una de las cosas más horribles que se dice que pasó allá en ese tiempo, y que se recuerda porque el hombre partió a la mujer que estaba muerta porque se la llevó y la mujer murió, la partió en 12 y la repartió por las tribus de Israel para que se le hiciera justicia a lo que le habían hecho a ella, porque él se supone que era un hijo de Dios, me imagino, él era de la tribu de Judá. Entonces se le hizo venganza a lo que le hicieron a la mujer. Bueno, y entrar en más detalle, la verdad es que es mucho más porque son 3 capítulos. Así que eso, mis hermanos. Y bueno, compartir esto también me ayuda a mí a reforzar lo que leí y a reforzar lo que aprendí también. ¿Ya? Así que elijamos un libro breve, dice aquí, uno cortito. Tenemos el libro de Ruth, mis hermanos, para las mujeres que de repente que están recién empezando a la Biblia, el libro de Esther. Son libros bonitos que tienen lindas enseñanzas también. Está, bueno, vimos acá Jonás, Marcos, Filipenses o Primero de Juan, y avanzar poco a poco. Y este es un método sencillo que puedes aplicar a un versículo, a un pasaje o a un capítulo entero. Primero, orar para que el Espíritu Santo dirija tu mente y sensibilice tu corazón mientras lees. Él te va dirigiendo, Él te va mostrando, va iluminando ciertos versículos o ciertas palabras más que otras y que van a quedar grabadas en nuestra mente. Dice, elige un versículo o un pasaje más extenso de la Biblia. Un versículo o un pasaje más extenso. Cualquiera de las dos cosas, dependiendo de si estamos recién empezando a estudiar la Biblia y a lo mejor no tenemos eh, la costumbre, ¿cierto? Elegir un versículo pequeñito y para aquellos claramente que les gusta hacer la lectura y que se leen allí más de algún capítulo, ¿cierto? Pueden elegir un pasaje más extenso. Luego dice, escribe el pasaje o porciones destacadas mientras lees, o marcar la Biblia, ¿cierto? Cuando uno va estudiando también sirve, mis hermanos, marcar allí con un lápiz de otro color, ¿cierto? Algunos usan 2 o 3 colores para, por ejemplo, cuando habla Jesús, le ponen allí, ¿cierto? Un color distinto. Cuando es una enseñanza, para mí, una aplicación, otro de otro color. Hay tantas formas, mis hermanos, hay tantas maneras. Aquí se nos están diciendo algunas, ¿ya? Entonces, escribir el pasaje o porciones destacadas mientras leemos.
Luego dice, vuelve a leer el pasaje mientras oras mentalmente y subraya las ideas clave. La importancia de la oración mientras estudiamos, mis hermanos. Luego dice, escribe lo que te dicen las ideas subrayadas. ¿Qué me está queriendo decir aquí el Señor? ¿Qué me está revelando? ¿Qué es lo que debo aplicar yo en mi vida en esta lectura de la Biblia? Oremos acerca de estas ideas pidiendo a Dios que influyan en nuestra relación con Él. Claro, porque si el Señor me está mostrando allí que a lo mejor hay algo que está mal en mi vida y que debo cambiar, debo hacer un compromiso con Dios, ¿cierto? Porque, y eso va a cambiar también mi relación con Él, porque yo al ver mi pecado lo reconozco, lo confieso y mejora mi relación en el sentido de que voy sacando aquellas cosas malas que están estorbando en el camino hacia Él. Luego dice, piensa con quién podrías compartir esto hoy, con quién puedes compartir lo que aprendiste, porque eso es lo importante. Luego dice aquí, bueno, yo no sé si alguien quiere hacer a lo mejor algún comentario acerca de esto que leímos acá, a lo mejor tiene otra forma también que a lo mejor podría compartir y ayudar a los demás. Hermana Mónica. Y hermanos, sí, continúa nomás, hermano, no sé quién quería pasar. Hermano Marcelino, sí, hermano Marcelino y luego el hermano Justo. Bien, hermano. Disculpe, hermano, justo. Bien, mire, Dios es misericordioso con sus hijos. Y la forma como debemos investigar, yo creo que Él mismo escribió. ¿Se acuerdan? En la pared escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ese día cuando escribió, la gente no eran pocos, mucha gente allí. Vieron, pero nadie podía explicarlo. Vinieron los sabios, nada. Pero allí aparece la reina, parece que era la esposa de Nabucodonosor que vivía todavía. Le dice, en tu reino hay un hombre sabio llamado Daniel. Él puede explicar estas cosas. Y mandaron a llamar a Daniel y explicó todo ello. La verdad es que el rey estaba usando los vasos sagrados del templo de Dios que habían llevado Nabucodonosor para allá y estaban tomando vino, borrachándose, cosas malas. Como estaban borrachos, entonces no discernían, no entendían que lo sagrado no puede mezclarse con lo que el hombre hace en este momento. Y conforme a la palabra de Daniel, el rey ese mismo día fue capturado por los medos y los persas que entraron. Pero allí en Daniel, capítulo 6 no, 5 está, la escritura en la pared, pero al final del capítulo 5 dice, y Darío de Media, cuando tenía 72 años, tomó el reino. Y era ya bastante avanzado de edad, Daniel, 72 años. La señora Joel dice que él fue tomado preso para ir a Babilonia cuando tenía 18. Entonces, más 72 años, 90 años, bueno, muy viejecito ya. Pero él tenía en la mente la palabra de Dios. Y de Ciro, eh, cuando estaba frente a Ciro, ha tenido que contarle, a ti te conoce Dios por tu nombre. ¿Dónde estaba eso? Estaba en Isaías 45, dice, así dice Jehová, a su ungido, a Ciro. ¿Y dónde dice de mi nombre? Ahí te conoce Dios y todo el capítulo 45 lo lee. ¿A qué cosa más tengo? Tiene que devolverse al pueblo de Dios porque eran 70 años que se habían cumplido. Y
Ciro tuvo que dar una ley para que regresen, que le dieron los tesoros, dineros para que vayan a reconstruir los muros de Jerusalén, todo ello, pero había que estudiarla. Recuerden, en los tiempos de Daniel habían papiros, no estaban así como en nuestra Biblia con capítulos y versículos, no. Pero sin embargo, aún así, Daniel los tenía seguramente marcado, no sé, subrayado, no lo sé, pero él lo sabía y lo mostró a Ciro todo lo que Dios estaba hablando, él, cómo Dios le conocía aún por su nombre, le dice el ungido de Jehová, todo ello, y se emocionó Ciro, cómo Dios me conoce todas estas cosas. Tuvo que con temor y temblor obedecer lo que Dios estaba indicando. Todo eso es porque eh, Daniel, un hombre muy consagrado a Dios, también estudiaba la palabra de Dios como nosotros estamos haciendo esta mañana. Bien, hermana, adelante. Amén. Hermano Justo, por favor. Sí, hermanos, todos nuestros pastores, la iglesia, creo que también Espíritu y Profecías, ¿no? Llega a una conclusión, ¿no? En forma sencilla. Eh, la forma de estudiar, ¿no es cierto? Como dice la lección también, hermanos, consta de tres cosas, ¿no? O la comunión con Dios. Siempre decimos, tienes que abrir tu corazón, dejar que Cristo entre a ti, busca el rostro de Cristo, estás en comunión con Él, anda con Él. Pero ¿cómo? Tres cosas tienes que hacer. Uno, tienes que orar. O sea, tienes que conversar, tú tienes que hablar con Dios mentalmente, hablando así verbalmente, bueno, la oración, tienes que conversar. Entonces tú tienes que escuchar a Dios. Él también tiene que hablar. Cristo tiene que hablarte a ti. ¿Y cómo te habla? A través de la Biblia, como estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Es lo que anotar, ¿no? ¿Qué me está diciendo Dios? Es verdad que han escrito los profetas, ¿no es cierto? Pero Dios está usando al profeta y te está hablando en ese día. Entonces remarcar, decir, me está diciendo hoy día esto Dios. Entonces remarca, sí, Señor, tienes razón. ¿Por qué me dices esto? Entonces reflexionas, piensas. Entonces, y eso, ¿no? La comunión. Pero no queda allí, hermanos. Para que toda la enseñanza quede grabado, lo que tenemos que hacer es compartirlo. O sea, tenemos que, como la hermana lo que ha leído, lo está compartiendo, está recordando, está compartiendo y se le está fijando más las ideas, ¿no? Entonces, compartimos a otros. Pero eso significa ir a predicar, a ser discípulos. Entonces, Dios podría haber enviado a los ángeles y en unos minutos todo el mundo está predicado. No necesita de más tiempo que unos minutos nada más para predicar a todo el mundo, pero nos ha dado la tarea a nosotros de compartir, ¿no? Lo que estamos aprendiendo a compartir y así aprendemos más, vemos la realidad de lo que estamos leyendo, ese poder de Dios que vemos en la transformación de nuestros hermanos, milagros vemos. Con el compartir se afirma más lo que estamos estudiando, o sea, la comunión con Dios, o sea, más vamos conociendo a Dios. Entonces ahí se sintetiza eso, ¿no, hermanos? Pero ahí en detalle se está estudiando, ¿no? La oración, el leer la Biblia, marcándolo, escribiéndolo en voz alta y luego compartiéndolo, ¿no? De muchas formas. Solamente eso, hermanita, continúen. Amén. Gracias, hermanito Justo. Eh, Bien, hemos aprendido entonces cómo profundizar en la palabra de Dios. Y bueno, lo más importante, como decía nuestro hermano aquí, primero la oración, ¿cierto? Lo más importante es la oración. Luego pedir el Espíritu Santo que nos dirija. Y una vez que hayamos aprendido de todas las formas que aquí se nos enseñó, que podamos compartir la palabra del Señor también, porque eso es predicar, como decía nuestro hermano Justo, eso es compartir la misión, hacer la misión que se nos ha encomendado. Mis hermanos, aquí el Espíritu de Profecía dice, a medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia,
obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Hemos hablado siempre de que un versículo puede tener muchas enseñanzas. Lo que yo veo en un versículo, a lo mejor un hermano lo ve de otra manera y otro ve otra cosa y otro más, ¿cierto? Se buscan o salen interpretaciones a la luz de lo que el Espíritu Santo nos revela a cada uno y vamos creciendo en gracia, ¿cierto? Obtenemos una clara impresión, comprensión de la palabra de Dios. Por eso es tan importante cuando, por ejemplo, de repente en la iglesia un hermano predica de algo y vemos que después otro hermano predica acerca de lo mismo, tenemos que ver y decir, el Señor tiene una nueva enseñanza para mí en ese versículo. No todos predican de la misma manera o no todos encuentran la misma joya en un versículo. Entonces, debemos estar dispuestos a recibir la luz que el Señor nos quiere dar cada día a través de otras personas también, ¿ya? Porque eso es importante, siempre y cuando, por supuesto, esté de acuerdo a lo que dice la Escritura. Hermanos, dice aquí que esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia a lo largo de todas las edades y así seguirá siendo hasta el fin. Entonces, a medida que los hijos vayan creciendo en la gracia, vamos a obtener cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Así ha venido siendo, así de a poquito, ¿cierto? Por ejemplo, en 1844 se pensaba de que Cristo venía, pero sabemos ahora por la nueva luz revelada, ¿cierto? A lo mejor en ese momento hubo una mala interpretación. De hecho, hubo una mala interpretación, ¿cierto? La luz nos ha ido mostrando otras cosas que van a ocurrir en el tiempo del fin y se nos ha dicho también que sabemos que no hay día ni hora, nadie la sabe, y vamos aprendiendo que existen hechos que tienen que ocurrir antes de la segunda venida del Señor y hay hermanos que han sido más inspirados en relación a estas cosas que van a ocurrir y que nos van enseñando también a nosotros. Entonces, claro, vamos creciendo, mis hermanos, y dice aquí, esto seguirá sucediendo hasta el fin. La última pregunta que sale aquí, mis hermanos, es, ¿cómo has comprobado que el mensaje de la cita anterior se aplica a ti? Este mensaje que acabamos de leer, ¿cierto? Que a medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. ¿Cómo has comprobado que el mensaje de la cita anterior se aplica a ti? Y dice que consideremos este Salmo 119, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguien quisiera contestar? ¿Cómo se hace una realidad este mensaje en su vida? ¿Cómo se aplica a ti este mensaje que dice aquí? Hay que tomarla aquí, es que está ahí en la casa. Toma ya, ahí en el termo hay 2 litros de agua. ¿Alguien En el quiere termo y hacer, hay 2 litros. vamos a apagar allí los ruiditos de la casa, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer el último comentario, mis hermanos? Hermanos, sí, pues en esta cita, ¿no? Que habla del crecimiento, ¿no? Cómo crecemos espiritualmente, ¿no? En la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Cómo es que estamos creciendo, ¿no? Creciendo allí. Entonces, puso un ejemplo nuestra hermana Mónica, ¿no? El ejemplo de un grupo de personas cerca de 1844 con la dirección de un cristiano, Miller, bautista me parece que era, estudiando la Biblia, Daniel, la profecía, ¿no? De los 2300 tardes y mañanas, que se iba a cumplir en 1844, ¿no?
predicaba que pensaba que iba a venir el Señor Jesús. Era un hombre muy sincero y toda la gente a nivel mundial también, ¿no? Escuchó ese mensaje y lo que pasó, hermanos, es de que no vino el Señor Jesucristo esa fecha, ¿no? Entonces, y todos se decepcionaron, pues dijeron, esto es una mentira, es un engaño, y todos se retiraron, pues, ¿no? Pero quedaron unos poquitos, ¿no? Sinceros que estudiaban con sinceridad, pues, la Biblia, ¿no? Y Dios les iluminó a esas personas sinceras, ¿no? Indicándole el cumplimiento. ¿Qué es lo que estaba pasando en 1844? Se estaba cumpliendo la profecía. No era la venida de Jesús, sino que la obra del Señor Jesucristo estaba empezando a hacer ya el juicio. Empezaba el juicio ya, así como en el Antiguo Testamento había un día de la expiación, que era el juicio para todo el pueblo, ¿no? Entonces, eso estaba empezando ya en 1844. Por eso este pueblo que, de esos poquitos que eran sinceros, que Dios les ilumina, enseña más, crecen en la gracia, entonces saben que este pueblo era el pueblo del juicio. Forma Dios, ¿no? Su iglesia, finalmente, ¿no? En este último tiempo. Entonces, y así se va creciendo más y más y más y más cuando uno va estudiando, ¿no? Entonces, creo que en nuestras vidas también pasa eso, ¿no? En nuestras vidas, yo también voy comprendiendo cada vez más, ¿no? De las cosas que a veces pensamos que ya lo sabemos, pero hay muchas cosas que aprender, ¿no? De un mismo texto, pues son muchas cosas, ¿no? Y la luz se va a través de las experiencias de vida que uno va experimentando, entonces va comprendiendo más. Claro, teóricamente ya pensabas que ya está ahí, quedó todo, pero cuando empiezas a vivir, entiendes un poquito más. Entonces eso es lo que dice, ¿no? Que como dice que la luz, la Biblia es pues no como una lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso sería, hermana Mónica. Continúa, hermanita. Amén, mi Hermana, hermano. Hermano David, por favor, siga. hermanita, comparemos nuestra Biblia como un terreno fértil. Cuanto más escarbamos, encontraremos cosas enterradas, tesoros. Encontraremos, como dijo un día, y es verdad, nuestro hermano Marcelino, las gemas. Tenemos que escarbar ese terreno que está muchas veces hasta virgen. Si nosotros vamos con diligencia, con oración, y como nuestro hermano mencionó también, hermano Marcelino, con ayuno, porque la Biblia nos dice, el mejor momento de poder encontrar a Jesús es ayunando. El ayuno es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Hagamos un estilo de vida, como, ¿no? 40 días, 40 noches, ya se nos habrá hecho un hábito. Así que hagamos un hábito de poder aplicar cada cosa que encontremos. Y usted dijo una gran verdad. Muchas veces podemos escuchar un sermón, muchas veces, pero cada uno, el pastor encontró una gema más por su perspectiva, con aplicación diferente a otras personas, ¿no? A otros siervos del Señor. Cada uno nos va a traer con diferentes perspectivas y aplicaciones para nuestra vida con un solo versículo. Puede ser a las finanzas, aplicativo a lo emocional, aplicativo. Un solo versículo nos puede enseñar muchas cosas. Así que agradecer a Dios por su bendita Biblia que nos ha dejado su carácter escrito allí. Es un espejo para nosotros, para ver nuestros errores. Es tanta la interpretación que se puede dar. Nomás pidamos la inspiración a nuestro Creador. Bendiciones, hermana. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias por su comentario también. Hermanos, bueno, hemos aprendido hermosas lecciones de cómo profundizar más en la palabra de Dios. A lo mejor algunos ya tenían esta costumbre,
a lo mejor otros no y están recién empezando, ¿cierto? Con esto de estudiar más la palabra de Dios. Y bueno, como decíamos hace unos días, un hábito, si tú lo repites durante 20 días, ¿cierto? O sea, para que algo sea un hábito lo tienes que repetir durante 20 días. Cuando ya lo has hecho durante 20 días, ya al día 21 ya no te cuesta tanto y ya al otro día tampoco y ya se te hace una costumbre. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a hacer del estudio de su palabra un hábito, una necesidad. ¿Ah? Así como el siervo brama por agua, ¿cierto? Que nuestra necesidad del Señor, esa sed del Señor, sea diaria, sea continua. Que Él nos ayude con eso, mis hermanos. A veces nos cuesta, a veces es Hermanita. cierto. Me da un segundito, mi hermana. A veces nos llenamos de hacer tantas cosas que nos olvidamos de lo primordial. Y lo primordial es estar en comunión con Dios. ¿Alguien quería hacer algún comentario? Hermanita, buenos días. Buen día, hermanita Rosita. Sí. Tenía aquí algunos versículos también que nos pueden ayudarnos, ¿no? Al estudio profundo de la palabra de Dios. Acá vemos, por ejemplo, en segunda de Timoteo, nos dice en 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿no? El estudio profundo de la Biblia no es leer por cumplir, sino escudriñar con oración, reverencia y deseo de obedecer. La palabra transforma la mente, ¿no? Fortalece la fe y nos acerca a Dios. Entonces, ¿qué beneficios nos trae estudiar profundamente la Biblia? Nos hace sabios para la salvación. También nos dice en segunda de Timoteo 3:15, enseña que las escrituras pueden hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo. Entonces fortalece la vida espiritual. En Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Discierne y transforma el corazón, ¿no? En Hebreos 4:12 nos declara que la palabra es viva y eficaz, protege del engaño del pecado. Salmos 19:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Jesús mismo dio ejemplo de estudio y de oración. En Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, ¿no? ¿Qué, qué me beneficia leer, ¿no? Estudiar, escribir, ¿no? Eh, lo aprendido, estoy estudiando para conocer más información o para conocer más a Dios. ¿Cómo puedo ser más constante, ¿no? En el estudio bíblico? Sería, por ejemplo, el enemigo quiere apartarnos del estudio de la Biblia porque allí encontramos verdad, dirección, poder espiritual, pero cuando perseveramos en la oración, ¿no? La lectura y la meditación en nuestras vidas, ¿no? Es afirmada en Cristo. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos, aprendemos, como dice usted, hermanita, debemos compartirlo. ¿Y cómo lo compartimos? Tal vez no somos como los pastores, ¿no? Que predicamos delante en el púlpito, de diferentes formas, ¿no? Ahora en la tecnología, por el internet, ¿no? Enviando las devocionales, repartiendo de repente revistas, folletos, ¿no? Y si se puede dar también a distancia del estudio bíblico de la fe de Jesús también. De esa manera también estamos predicando la palabra de Dios con la música, con los himnos, cantando, alabando a nuestro Dios. Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosita. Gracias por su comentario.
Hermanos, quería leer para finalizar un comentario que dice aquí la hermana Elena de White. Dice, según la ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo, se adquiere por el esfuerzo o por medio del esfuerzo. El desarrollo se obtiene por medio del ejercicio. De acuerdo con esta ley, Dios ha provisto en su palabra los medios necesarios para el desarrollo mental y espiritual. Es por eso que debemos esforzarnos, ¿cierto? También debemos, como decíamos ayer, a veces la carne quiere lo suyo y no quiere hacer lo que debemos hacer. La carne no quiere orar, la carne no quiere estudiar. Entonces debemos obligarla, debemos doblegarla, azotarla, como dice Pablo por allí, ¿cierto? Para que se nos haga el hábito, ¿ya? No hacerlo por hacerlo, sino con un corazón de verdad que quiere entregarse al Señor. Muchas veces, y especialmente cuando uno está comenzando a lo mejor, o cuando uno se ha enfriado y quiere volver a los caminos del Señor, cuesta volver a tener un ritmo de estudio de la palabra, pero debemos, eh, a pesar de no tener el ánimo, de no tener el deseo, orar al Señor con más ganas y decirle, Señor, no tengo, no quiero, no tengo el deseo de estudiar, pero por favor ayúdame, porque sé que esto me va a ayudar a estar en comunión contigo. Reconocer nuestra necesidad de Dios es el primer paso. Orar rogándole al Señor si no tenemos esa necesidad, para que eh, Él abra nuestro corazón, hermanos. El hombre allí, el endemoniado de en Gárada, tenía más de 3000 demonios. Y él, en ese arrebato, ¿cierto?, que se acerca a Jesús, Dios, Jesús mismo puede ver esa necesidad de ese hombre. Si ese hombre no hubiese tenido una pequeña necesidad de Dios, o sea, no hubiese querido a lo mejor salir de eso, a lo mejor no hubiese pasado nada. Jesús fue allí porque ese hombre lo necesitaba. Salieron más de 3000 demonios y ese hombre, al ser ya vaciado de todos esos demonios, alaba al Señor, se pone a sus pies, ¿cierto? Y después lo único que quiere es ir con Él. Entonces, claramente, a veces dentro de nosotros habitan demonios, mis hermanos, que no nos permiten estar en comunión con Dios. Debemos por eso clamar y pedir al Señor. Y el Señor, aunque sea en esa voz chiquita, en esa necesidad chiquita que tenemos, Él nos va a escuchar y va a sacar esos demonios y va a habitar Él en nuestro corazón y va a poner ese deseo de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de querer estar más cerca de Él. No podemos cerrarnos a eso, mis hermanos, de que hay personas que quisieran más, pero a veces algo se resiste dentro de ellos y no lo hacen y les gana eso de no hacerlo. Pero con mayor razón es que hay que clamar a Dios y decir, Señor, por favor, no tengo este deseo ahora, por favor, ayúdame. También dice aquí la palabra del Señor que la Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. Todo lo que necesitamos está allí. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. No es algo tan incomprensible la palabra de Dios. Depende del espíritu con que la leamos. Dice, nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Hoy día sí, mañana no, a lo mejor en una semana más. ¿Cierto? Dice, su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas un poquito allí y otro poquito allá, pero todos los días, mis hermanos. Isaías 28:10 dice, porque
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dejar aquí, hasta aquí el estudio del día de hoy. Yo no sé si alguien quiere compartir alguna pregunta o algún comentario antes de, de orar. Nuestra vida diaria, hermanita, es una lucha constante, cada día, cada minuto que pasa, porque el enemigo está allí, en el hogar, en los hijos, en los nietos. Cómo es tan difícil de derrotar al enemigo. Nuestra hermana Rosita se le pegó su micrófono, hermanita, no se escucha. Somos atacados Ahora constantemente, sí. somos atacados en nuestro diario vivir. Como usted decía, no, es difícil, a veces una quiere estudiar la Biblia, quiere llevar la palabra de Dios, pero se presenta algo. Entonces, a veces, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Me pongo el audio para escuchar, porque a veces no puedo leerlo, pero sí lo escucho mientras voy haciendo las cosas, escucho los audios del espíritu de profecía o también de la Biblia, porque en el celular está la Biblia, desde el Génesis, ¿no? Y escuchar. Y eso me ayuda y, no, y nos puede ayudar también a las demás personas que a veces no tenemos ganas tal vez de estudiar o de escuchar la palabra de Dios, porque hay muchas personas que dicen, yo estudio la palabra de Dios, oro, estoy orando, pero ese día peor me va, es un día que no me va bien, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe de repente que esa persona no tiene fe o no está orando bien o no tiene confianza en Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? A veces yo también eso me pregunto, ¿no? El enemigo está ahí constante, hermanita. Entonces tenemos que orar mucho y también hacer el ayuno personal y cada uno preguntarnos cómo está nuestra vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Amén, hermanita. Amén. Hermana Mónica, Hermano hermanos, Justo, sí. sí, estaba pensando en todo lo que se dice en la lectura también. Y hay un principio muy importante, hermanos. Yo como profesor de matemáticas sé muy bien, ¿no? Cuando un estudiante aprende la matemática, ¿no? Es como cualquier juego, ¿no? Una persona puede jugar vóley, puede jugar fútbol o cualquier otro juego, ¿no? Siempre se tiene reglas o principios, vamos a decir ya, son las reglas, o porque va a manejar carro, necesita, ¿no? Para manejar bien, ¿no? Para jugar un partido correctamente, entonces uno tiene que tener sus principios en sí. Pero no solamente tener esos principios, ¿no es cierto? Que la Biblia te da, la ley de Dios te da, los principios, todo, sino tienes que implementarlo de tal manera, ¿no? Que ya se hace parte de tu vida. Una persona que no sabía jugar fútbol, digamos, no sabe qué hacer pues en la cancha. Entonces le dan la pelota ahí, no va a saber qué hacer, de repente se va a caer, no va a patear bien la bola, bueno, tantas cosas que va a pasar, ¿no? Teóricamente puede ser un comentador, ¿no? de fútbol que habla maravillas, pero entra a la cancha y no sabe qué hacer. Entonces, para que realmente entienda lo que pasa dentro de la cancha con un jugador, ¿no? Y que tiene que meter un gol, tiene que practicar, entrenar, correr, subir a los cerros, bajar por acá, no sé qué cosas, hacer ejercicios, cualquier, si estás perdiendo tu fuero, ¿no? Persona no puede decir. El ejercicio, ¿no? En cualquier juego también, si tú te ejercitas en cualquier juego, entonces tienes que saber los principios. Sí, eso ya tiene que ser tu mente, pero no es todo. Tienes que ejercitarte y ser hábil en eso. Hábil en ello, ¿no? Pues en la vida práctica, hermanos, por ejemplo, nuestra
nuestro estilo de vida, de repente lo que vivimos en el mundo no es el estilo que enseña la Biblia. Entonces yo tengo que cambiar mi estilo de vida, ¿no? Para estar sano, para estar mejor, no solamente físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. Necesito de ejercicio, pero tengo primero que implementar los principios, las reglas. Entonces, eso debe ser carne de mi carne, las leyes, no los principios. Pero no solamente es eso, sino tengo que ejercitarme. Por ejemplo, que yo pueda comer cosas naturales, eso requiere de ejercicio. Necesito saber primero, ¿no? Y después practicarlo una vez, dos veces, tres veces, y así, ¿no? Hasta que, como se dice, hasta 21 veces o más veces ya se te va haciendo un hábito, pero no lo puedes dejar eso, te puedes olvidar. Tienes que seguir, ¿no? Durante toda tu vida, ¿no? Entonces, pero, y eso sí, cambias y logras, pues, ¿no? El éxito, lo que Dios quiere. Por eso dice Dios, si tú me vas a obedecer, me estás escuchando lo que te digo, entonces vas a ser cabeza, no vas a ser cola. Vas a prosperar en todo lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, ejercicio, como se ha estado recalcando de esto del ejercicio que hay que hacer, la práctica que hay que hacer, ¿no? Importante eso. Bueno, gracias, hermanos. Gracias, hermano Justo. Eh, Vamos a ir finalizando entonces, mis hermanitos. Le voy a pedir también al hermano Justo a ver si puede pedirnos en oración. Hermano Justo, yo también quisiera rogar si puede bien mis hermanos orar por mí. He pasado unas noches muy, muy malas con mucho, mucho dolor. eh, y de verdad me cuesta, o sea, oro y pido a Dios y el Señor me ayuda a poder descansar, pero de verdad todas estas noches ya es mucho. Cuando ya esté de vuelta voy a ir al hospital, así que espero que se recupere pronto mi hermano. Muy bien, hermano. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecidos tus hijos aquí porque tú nos das la vida. Y también agradecidos aquí, como tu hija Mónica menciona, de poder, Señor, también estudiar tu palabra y también compartirlo, Señor. Y pues son pruebas, Señor, que pasamos tus hijos, ¿no? Pero, bendito Padre, nos sentimos muy felices y alegres de que ahí están tus demás hijos, ahí está Marcelino, David, Raúl, que si por algún motivo, Señor, tú decías que descansemos tus hijos, entonces ahí está otro. Sí, también descansan nuestros hermanos, habrán otros. Ojalá que hayan jóvenes, niños que se estén preparando también y así continuar, Señor. Pero mientras tú nos das vida, Señor, pues ahí estamos para servirte. Te pido por la salud de tu hija Mónica, Señor, que ella está pues pasando dificultades en las noches, sobre todo, Señor, pues puedes intervenir ahí, tú eres nuestro médico, ¿no? Pues, Señor, pues cúrale, Padre Santo, para que ella continúe, así como también, Señor, aquí yo voy a entrar hoy día, o no, me voy a internar, Padre, al hospital. Mañana me estarán operando, Señor, pues tú dirige todo eso también, tu voluntad sea hecha, Padre, allí también lo que resulte, Padre. De igual manera te pido por cada uno de tus hijos que están en esta sala, Señor, para que tú bendigas. Cada uno de tus hijos también están pasando diferentes pruebas y como hemos estado estudiando, Padre, tenemos que ejercitarnos en la confianza en ti, cada vez más en ti, a pesar de las circunstancias y dificultades que pueda haber, Señor. Por favor, tu misericordia, Padre, para cada uno de tus hijos que estamos aquí en esta sala y también para todas las personas, Señor, que hay en este mundo, Señor. Pedimos tu misericordia, Padre, y que puedan escuchar tu palabra. Súplica que te hacemos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.